Y le cuento que cuando ayer cerramos esta nota, bueno, tenía que ver con la interna israelí, por llamarlo de alguna manera, entre el primer ministro Netanyahu y el director del Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior, y le decía, bueno, esto es la medida que no pase algo mucho más grave. Y obviamente pasó. Con lo cual, como siempre que hay guerra, los temas de alguna manera quedan postergados frente a los acontecimientos. En Radio High no necesita una gran presentación, todos lo conocen, es uno de los analistas más agudos de la realidad del Medio Oriente. Me refiero a Gabriel Ventasgal. Gaby, buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Miki? Un placer. Gaby, ¿en qué estamos en este momento? Esta ofensiva tan intensa, ¿se abrieron las puertas del infierno como Trump venía anunciando? Muy bien, para nuestros oyentes, para darles un marco de referencia grande. Miren, se venció el cese de fuego. Y la idea madre que estaba detrás de todo esto era un programa fomentado principalmente durante la administración Biden, durante los últimos días. Y era un programa de 3 etapas. La primera etapa, cese de fuego de 7 semanas, en este caso, en donde jamás iba a liberar a rehenes, de los cuales 25 estaban vivos y 8 no estaban vivos. La segunda etapa de este cese de fuego era un acuerdo entre Israel y Hamas para negociar el fin de la guerra. Esto es la segunda etapa. Y la tercera etapa era la reconstrucción de la Franja de Gaza. Cuando se firmó aquel acuerdo, yo creo que en varias entrevistas dije, para mí no llegamos y no hay ninguna posibilidad de llegar a la segunda etapa. Porque para llegar a la segunda etapa jamás va a exigir mantenerse en el poder. E Israel no lo va a aceptar, algo así. Entonces, ¿qué es lo máximo que podemos lograr? Lo máximo que podemos lograr es una extensión del cese de fuego a cambio de nuevos rehenes. Era lo que se estaba negociando. Como jamás no quiere dar el brazo a torcer, Israel le acaba de demostrar hoy de noche que está dispuesta a volver a los combates. Por ahora desde el aire, en un ataque sorpresa, en donde jamás argumenta que murieron 400 de sus soldados, de los cuales varios son líderes importantes, entre ellos líderes de la rama administrativa de Hamas. Ujú. Esa es la situación hoy. Bien, dijiste administración Biden, pero estamos en otra época en el mundo, la administración Trump, que no sé si lo ves así, pero me parece que más allá de que es el Ejército de Defensa de Israel el que está actuando en la Franja de Gaza, bueno, los portaaviones norteamericanos que han llegado, tres, y tan importantes, y los ataques norteamericanos directos sobre los hutíes, muestran que Estados Unidos no solo acompaña, sino que lidera, e incluso, lo decía antes, el mensaje sobre Irán, que también ha movilizado buques, ahí como, bueno, una escalada mayor. ¿Te parece que esto es el preludio, lo que se está viendo, de lo que puede ser una confrontación militar con Irán? Sí, yo creo que cuando tú eres el sheriff, como intenta mostrarse Donald Trump, en donde no estás dispuesto a permitir ciertas cosas y tú amenazas y amenazas, pero detrás de esas amenazas no hay nada concreto, entonces pierdes credibilidad. Si Donald Trump ha dicho, de hecho, dos cosas. La primera, Irán no lo vamos a permitir que evolucione en su programa nuclear y además cada vez que los hutíes disparen contra alguien, contra nuestros barcos o contra Israel, el remitente, quien va a ser castigado va a ser Irán. Y además dijo que jamás debe ser destituido y destruido de la Franja de Gaza, incluso habló de la posibilidad de crear una especie de riviera ahí. Cuando tú prometes esas dos cosas y no haces absolutamente nada, bueno, pierdes credibilidad. Lo que estamos viendo en las últimas 24 horas es la demostración conjunta de la credibilidad de Donald Trump, ya que atacó a Irán, atacaron a los hutíes y hoy Israel atacó paralelamente con la aviación en Siria, en el Líbano contra Hezbollah y principalmente contra Hamas. No solamente la rama armada de Hamas, sino también el brazo civil de Hamas. Eh, Creo que esto no es el principio del fin, sino que es el principio de una nueva ola de enfrentamientos en donde puede ser que Israel se contente solamente con atacar desde el aire como hasta ahora,
o puede ser que se movilicen fuerzas terrestres e Israel vuelva a entrar a la Franja de Gaza, y supongo que eso ocurrirá durante un tiempo hasta que Hamás levante un banderín, no la bandera, un banderín blanco para llegar a un nuevo cese de fuego a cambio de liberación de nuevos rehenes. Dices un tiempo nuevo y parecería que Estados Unidos también comprende que para cambiar esa realidad del Medio Oriente tiene que hacerlo desde la fuerza, que es lo que prima en general, e incluso recordando la historia, ¿no? Ayer lo decía la vocera de Trump en alguna pregunta, lo que fue haber vencido al nazismo, que obviamente es una referencia histórica de ir a más, ¿no? Y este ir a más es aprovechar incluso la coyuntura, la debilidad supuesta de Irán, la debilidad que existe en otras regiones, el conflicto entre, bueno, el gobierno actual de Siria con Hezbollah y el Líbano también, el gobierno tratando de combatir. Digo, se dan como todas las variables como para que en este momento haya una coyuntura que permita pensar en un cambio radical en este Medio Oriente. Sí, después del 7 de octubre, Miki, vemos un cambio tectónico en el Medio Oriente, en donde el eje chiita pierde fuerza, en donde Irán seguramente va a ser atacada en sus centrales nucleares. El aliado de Irán en Siria, Bashar el-Assad, ha sido derrocado. Hezbollah, que era la principal amenaza táctica para Israel, con 200.000 cohetes, 100.000 soldados, 56.000 de ellos fijos y 3.000 kilómetros de túneles, ha dejado de ser una amenaza como pensábamos antes. Y Hamás, con todo el daño que hizo, en este momento está intentando ver dónde van a vivir sus ciudadanos. O sea que el eje chiita realmente ha perdido mucho poder y eso es un cambio tectónico. A cambio, suplementario, lo que vemos es que los sunitas no radicales, no digo sunitas moderados, digo sunitas no radicales, salen del armario y van a seguramente declarar paz con Israel, tanto Arabia Saudita, Indonesia, yo supongo que Kuwait, Omán también van a llegar a acuerdos de paz con Israel o de algún tipo de tregua con Israel, y se vive un aumento también de dos factores que no aparecían en el radar de la gente. Por ejemplo, yo hace unos 8 o 9 años, en una entrevista en una radio de Perú, le empecé a explicar al periodista quién era Qatar y cómo fomentaba el terrorismo y por qué era una desgracia haberle dado la organización de un mundial. Y el periodista me miraba como si estuviese hablando japonés. Bueno, hoy ya se sabe más quién es Qatar y qué daño hace, y se sabe un poco menos, y se debería saber más, sobre el daño que hace Turquía. Estos dos factores sí aprovechan la debilidad de Irán para tomar más contundencia en el Medio Oriente. Gaby, ¿cómo está jugando Egipto, que siempre es una pieza clave y que tiene una dualidad, yo diría, frente a cómo manejarse, incluso en el vínculo con la administración Trump? Primero que hay que decir de forma clara, Israel no tiene un acuerdo de paz con Egipto. Y el concepto de paz en el mundo musulmán tradicional no es un acuerdo de paz. Hablando del mundo de paz en el Islam tradicional, no digo los musulmanes de Argentina, que seguramente deben pensar igual que tú y yo con respecto a la concepción de paz. En el Islam tradicional, la paz es solamente entre musulmanes. Y entre un musulmán y un no musulmán existe un estatus intermedio llamado UDNA. Cuando Sadat firmó la paz con Israel, fue a pedirle permiso a la universidad teológica más importante del Islam, que es la Universidad del Azhar en Egipto, y le dijeron que no hay ningún problema, él puede hacer el acuerdo con Israel porque está haciendo lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh, o sea, firmar una UTNA. Lo que nosotros tenemos con Egipto es una UTNA. El nivel de antisemitismo en Egipto es enorme, enorme. Y encima tenemos un país que no es muy fuerte económicamente y que desde el año 1979 viene recibiendo 2.200 millones de dólares de la administración norteamericana, de los cuales 1.500 por año utiliza para comprar armas. Es verdad, no compra armas F-35 como tiene Israel, no compra tanques de un nivel importante, pero tiene una acumulación de material bélico que lo coloca en lugares en donde es dudoso que los pueda poner, según el acuerdo de
UTNA que tiene con Israel, y eso levanta sospechas en Israel. Y la dualidad es que, por un lado, el principal objetivo de el presidente Assisi es que los palestinos no entren a vivir al Sinaí. Y por otro lado, que Israel no derroque a Hamás. Si Israel derroca a Hamás, entonces a Egipto no le conviene, porque a Egipto le conviene tener siempre a alguien que le meta problemas a Israel. Un Israel demasiado fuerte no es algo bueno para Egipto. Gaby, 2.200 millones de dólares para Qatar y otros es ni siquiera el vuelto, es la nada misma. Digo, ¿alcanzará eso para mantener la calma de Egipto? Yo creo que Egipto necesita con urgencia el dinero que llega a Estados Unidos. O sea, si tú me preguntas ¿puede Trump, con este tema del dinero, presionar a Egipto para que Egipto haga cosas que no haría? Y puede porque además es creíble a la hora de presionar. De todas formas, hay que ir con pies de plomo con el presidente Assisi. Se lo tiene que presionar, pero no tanto, porque la alternativa Assisi es peor todavía. La alternativa Assisi es probablemente los hermanos musulmanes o algo parecido. Entonces, tú en el Medio Oriente, lamentablemente, no tienes que elegir entre bueno y malo, eliges entre malo y peor. Y cuando se trata de billetera, siempre hay quienes estén dispuestos a participar. Me parece que un elemento muy importante que habrá que monitorear, como estamos haciendo, es, bueno, la revolución, por decirlo así, que está realizando Mohammed bin Salman en Arabia Saudita. Lo escuchábamos hace algunas semanas hablando de la depuración que requiere el Islam y el combate del Islam moderado contra el yihadismo. Creo que es una novedad absoluta y que es la fundamental. Esto me parece que en el avance del intento de Arabia Saudita de, bueno, llegar a ese bloque contra los chiitas encabezados por Irán. ¿Te parece que esto es lo que se está realmente de alguna manera terminando de estructurar? Mira, Miki, tú me escuchaste y hemos hecho entrevistas durante los últimos 15 años más de una vez. Y sabes que siempre expliqué que el conflicto palestino-israelí y el conflicto en el Medio Oriente es esencialmente un conflicto religioso. La religión y la extremización de la religión musulmana, que es la versión radicalizada, es quien agrede, surge después de la Primera Guerra Mundial. Y se expande y llega al poder físico en los años 70 y los años 80 en algunos países. Como toda religión, una vez que religiones fracasan en algunos aspectos, se producen reformas. Entonces, no es lo mismo el cristianismo hoy de lo que era durante los días de las cruzadas o durante los días de antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un cristiano hoy educa a sus hijos como si fuese un cruzado a intentar conquistar a todos los indígenas y a todo aquel que no es musulmán y transformarlo en hijos de la cruz. Por supuesto que no, porque el mundo cristiano católico ha hecho una enorme reforma durante los años. El Islam también es una reforma, pero en la Primera Guerra Mundial es una reforma conservadora. El Islam se preguntaba, ¿cómo puede ser que hemos sido conquistados si nuestra religión es superior a todas las demás? Y la respuesta que se dieron fue, parte de ellos, nosotros fuimos conquistados por Francia y por Inglaterra porque no fuimos buenos musulmanes. Entonces, a través del adoctrinamiento y a través de la guerra física, vamos a volver a ser gloriosos como éramos en el siglo VII. La organización que promueve esa educación y adoctrinamiento son los hermanos musulmanes. Dicho todo esto, la ideología que guiaba al gobierno saudita durante años fue el wahabismo. Y fue una alianza entre un clérigo radical muy conservador llamado Mohammed ibn el-Wahhab y la familia Saud, y ellos crearon un reino muy religioso, muy conservador, y esa religión, el wahabismo, es la que gobierna hoy Qatar. Lo que pasa que viene el rey de facto, que no es el rey real, Mohammed ibn Salman, y dice, primero, tengo que un problema mayor. El primer problema que tengo es que mis familias, que son como 40.000, 50.000 primos, todos Saud, de la familia Saud, no tenemos una política común entre todos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo nosotros primero internamente. Segundo, tenemos un enemigo terrible, que es Irán,
que el chiita se está expandiendo. Y tercero y más importante, el petróleo se nos termina. Se nos terminan los días de gloria y por lo tanto es muy fácil ser comunista cuando uno tiene dinero, es muy fácil ser radical islámico cuando uno tiene dinero, es muy fácil todo cuando uno tiene dinero. Entonces, cuando tú tenías dinero, podías promover en los años 80 la ideología radical islámica por todo el mundo, como hizo Arabia Saudita en los 80. Mohammed bin Salman, en su visión, que se llama Visión 2030, quiere, primero, que la sociedad se reforme lentamente sin sufrir la oposición de sus clérigos. Y para eso, por ejemplo, permite que las mujeres conduzcan. No lo hace porque él cree que es un reformista, lo hace porque no puede seguir pagando a 1 millón de conductores para poder ser choferes de mujeres que tienen que trabajar porque son la mitad de la potencia laboral que tiene el país. Segundo, quiere reducir la dependencia con el petróleo. Y tercero, quiere diversificar su economía. En ese sentido, Israel es un aliado natural. ¿Por qué no sale del armario Mohammed bin Salman y dice vamos a firmar la paz con Israel mañana? Porque todavía tiene que quedar ante los ojos de los musulmanes como que no es un traidor y tiene que dar algún tipo de respuesta a la causa palestina. Es diferente que decir que Arabia Saudita no va a firmar ningún acuerdo con Israel si no se crea un Estado palestino. Si la pregunta es, ¿Arabia Saudita va a condicionar la creación del Estado palestino a la firma con Israel? Mi respuesta es no. Mi respuesta es no. Israel tiene que darle una buena excusa a Arabia Saudita para que diga yo hice lo que podía y creé una especie de Estado palestino. ¿Querés que te diga la fórmula? Por ejemplo, que el primer ministro de Israel anuncie que si todo sigue bien y los palestinos demuestran seriedad, se va a crear un Estado palestino en el 2035. Y eso le va a permitir a Mohammed bin Salman declarar que está dispuesto a firmar la paz con Israel. Pero también va a provocar quizás que Netanyahu pierda su coalición. Clarísimo. Los procesos históricos y lo que está diciendo Gabriel Bentascal, mirar un poquito la historia, mirar un poco las evoluciones de ciertos países, por ejemplo, Irán, que recuerden, hasta la revolución de los ayatolas era el país que tenía esta postura más abierta. Turquía, otro ejemplo de cómo se juegan estas realidades contradictorias. Ataturk y lo que vino después con Erdogan, todo esto que es parte de la guerra interna ideológica del Islam que se está jugando y como dijo tan claramente, después de las derrotas y de algunas cosas más, hay algún tipo de realidad de modificación. Y entonces te llevo la última, Gaby, porque nuestro diálogo iba a ser sobre lo que está pasando dentro de Israel. Claro, no pensamos que iba a comenzar esta nueva etapa de esta guerra tan importante. Todo queda postergado, sin duda, pero ¿cómo estamos lo voy a decir así, en casa, con los desafíos internos? Yo creo que Netanyahu le conviene a él, y lo que está haciendo es posponer el levantamiento, la conformación de una comisión de investigación oficial, para acercarla a las elecciones que deberían ser a fin del 2026 o principio del 2027, porque de esa forma le va a poder argumentar, señores, la comisión más importante y el juzgamiento de la población en Israel son las elecciones. Nos acercamos de todas formas a eso. Pero hay un tema técnico que no es menor. Y el tema técnico no es menor es que según la ley israelí, quien tiene que conformar la comisión de investigación es el presidente del Supremo. E Israel no reconoce que el presidente del Supremo es alguien que está ocupando el cargo de forma legal, está usurpando el cargo, dice el ministro de Justicia. En el marco de todo esto, de la lucha entre la Israel conservadora y la Israel universalista, llamémoslo derecha-izquierda, Ronen Bar, y el despido de Ronen Bar es defendido por los que quieren mantener el status quo legal y es, de alguna manera, protegido el primer ministro por los que quieren reformas. En base a esto, puedes ubicar a periodistas, a medios de comunicación, a políticos, a jueces, incluso a individuos en la sociedad israelí. Lo que te puedo decir es que se ha pedido que la gente salga a manifestarse para defender a Ronen Bar y para criticar esa decisión,
y yo creo que hay unos pocos cientos ahora reunidos en Jerusalén, y hoy de noche va a haber también otros pocos, quizás miles. Pero ¿sabes por qué no va a ser masivo, creo yo, el apoyo a Ronen Bar? Porque todo el mundo sabe que él es responsable, igual que otros, igual que el primer ministro, del 7 de octubre. Entonces una cosa es defender y salir a poner tu espada para defender a alguien que no tiene nada que ver con el atentado del 7 de octubre, y otra cosa es quizás salir a defender al principal responsable del 7 de octubre. Clarísimo, y cuando están todos ahí movilizados por la guerra, esto quedará por lo menos por un tiempito, no sabemos cuánto, postergado. Todos sabemos que la guerra une, aunque sea dentro de un marco limitado, y Netanyahu es un gran eh, artista de aprovechar el timing exacto, más allá de que lo que está aconteciendo me parece, como uno puede mirar. ¿Vos pensás que tiene relación el ataque de ayer de noche con el despido de Ronen Bar? O sea, Netanyahu me imagino que sabe el ataque de ayer de noche desde hace días. ¿Pensás que tiene relación una cosa con la otra, que haya anunciado antes y ahora la gente esté solamente pensando en la continuación de la guerra y no en Ronen Bar? Mi respuesta es probablemente sí. Viniendo de Netanyahu, creo que tiene relación una cosa con la otra. No cabe duda. Usted es muy mal pensado, pero conoce mucho como corresponde. Y esta es la realidad de este Medio Oriente, que esperemos en algún momento traiga mejores novedades. Por el momento el fuego es intenso, liderado por los Estados Unidos y Israel sobre la Franja de Gaza, los Estados Unidos sobre los hutíes en Yemen, y todos en final, tanto Estados Unidos como Israel, mirando a Teherán. Veremos cuál es la batalla final, si la hay, o cómo se reordena esta realidad. Como siempre, Gaby, el agradecimiento enorme. La gente siempre agradece por tu agudeza y claridad para entender lo que pasa en esa región del mundo. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias, Miki. Gabriel Ventasgal, con nosotros en este Pensando las Noticias.